Buenas, les extiendo mis saludos. Mi nombre es Justin Noé Padilla Martínez. La presentación que verán a continuación forma parte de mi proceso evaluativo de la prueba número 4 de la clase de Introducción al Álgebra. Se me encomendó la resolución de los problemas 49 y 50. A la hora de exponerlos, voy a tratar 4 puntos importantes: el problema en sí, los datos que nos ofrece el problema, el procedimiento para resolverlo y la resolución final. Comencemos entonces con el problema número 49. Este lleva por título Partido de Fútbol Americano. En un partido de fútbol americano, los Panteras de Carolina tienen el balón en la yarda 20 de su propio terreno. Jake Delhomme pasa el balón a Steve Smith, quien lo atrapa y corre hacia la zona de anotación. Supón que el balón viajó a 14.7 yardas por segundo en el pase y que, una vez que lo atrapó, Steve corrió a 5.8 yardas por segundo hasta la zona de anotación. Si la jugada completa, desde el momento en que Jake soltó el balón hasta el momento en que Steve llegó a la zona de anotación, duró 10.6 segundos, ¿qué tan lejos lanzó el balón Jake para que Steve lo atrapara? Supón que toda la jugada se llevó a cabo por el centro del campo. Entonces, analicemos la interrogante que nos hace el problema. ¿Qué tan lejos lanzó el balón Jake para que Steve lo atrapara? Aquí nos preguntan indirectamente la distancia que recorrió el balón desde que Jake lo lanzó hasta que Steve lo atrapó. Además de esto, veamos los datos que nos ofrece el problema. La distancia total recorrida es de 80 yardas. El tiempo total es de 10.6 segundos. Jake lanzó el balón y el balón en el aire viajó a una velocidad de 14.7 yardas por segundo, hasta que lo atrapó Steve, el cual corrió a 5.8 yardas por segundo. Estos son datos muy importantes, como lo veremos a continuación. El primer dato importante que debemos ver es el tiempo. Si nos ponemos a pensar y puestos en contexto, el tiempo que duró el pase más el tiempo en el que corrió Smith, del cual nos referiremos ahora como tiempo del jugador, es igual a 10.6 segundos que dura la jugada. Según una ley física bastante fundamental, el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Entonces, la distancia que recorrió el pase entre la velocidad que llevaba esta más la distancia que recorrió el jugador entre la velocidad que llevaba el mismo es igual a 10.6 segundos. Aquí es donde entra en juego un dato muy importante que mencionamos anteriormente, las 80 yardas. ¿Pero por qué? Y es que queremos despejar para una sola distancia. Entendemos entonces que a 80 yardas, al ser el total, restándole la distancia que recorrió el jugador, nos da igual a la distancia que recorrió el pase. Pero para eso aún falta un poco. Ahora que tenemos nuestra ecuación bien formulada, es hora de continuar. Primero que nada, debemos deshacernos de las fracciones. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en un simple paso tenemos que calcular el 14.7 por 5.8, al ser el mínimo común denominador. Esta respuesta es de 85.26 y lo multiplicamos a ambos lados de la ecuación. Una vez multiplicado 85.26 por la primera fracción, nos da en respuesta que 85.26 entre 14.7 es igual a 5.8. Entonces bajamos el numerador. Ahora, 85.26 entre 58 nos da 14.7 y bajamos el numerador nuevamente. Al otro lado del igual tenemos que 10.6 por 85.26 es igual a 903.756. Ahora que tenemos esto, solo falta resolver los paréntesis. 5.8 por 80 nos da 464. El negativo se mantiene y deja a 5.8 al lado de la distancia del jugador, el cual será nuestra variable cambiante por ahora. Copiamos todo y lo bajamos y seguimos resolviendo el ejercicio. Es entonces que negativo 5.8 de la variable más 14.7 de la misma variable nos da igual a un positivo 8.9 de la variable. Ahora teniendo esta ecuación más compactada, podemos proceder a empezar a hacer nuestro despeje. Dejando la variable a un lado, tenemos que 8.9 la distancia del jugador es igual a 903.756 menos 464, ya que este estado positivo pasa a restar al otro lado. Al otro lado del igual tenemos entonces que la resolución de este es el producto de igual a 439.756, pero aún nos falta despejar para la variable por sí sola.
Esto se resuelve fácilmente haciendo que nuestra respuesta anterior sea dividida entre el número que acompañaba a nuestra variable, es decir, 439.756 entre 8.9. Esto nos da una respuesta que la distancia recorrida por el jugador es igual a 49.411 yardas. Pero, ¿cómo nos funciona eso? Bueno, si la distancia del pase es más la distancia del jugador es igual a 80 yardas, entonces, despejando para la distancia del pase, tenemos que a los 80 yardas les restamos la distancia del jugador que acabamos de descubrir, nos dará la interrogante que estamos buscando. Es entonces que la distancia del pase es igual a 80 yardas menos las 49.411 yardas que habíamos descubierto con anterioridad. La distancia del pase es entonces de 30.589 yardas. Entonces, podemos concluir que esta es nuestra respuesta final a la primera interrogante de nuestro primer problema. Pasemos con el segundo problema. El problema número 50 que lleva por título Viaje. En un día, Pauline Shannon condujo desde Front Royal, Virginia, hasta Asheville, North Carolina, una distancia de 492 millas. Parte del viaje condujo a una velocidad promedio de 50 millas por hora, pero en algunas áreas condujo a una velocidad promedio de 35 millas por hora. Si el tiempo total del viaje fue de 11.13 horas, ¿qué distancia recorrió a cada velocidad? Nuevamente, nuestra interrogante tiene que ver con la distancia. Pero los datos adicionales que nos ofrece el problema son que la distancia total recorrida fue de 492 millas, el tiempo total de 11.13 horas. La primera velocidad del viaje, como la llamaremos, fue de 50 millas por hora, mientras que la segunda velocidad del viaje fue de 35 millas por hora. Aquí aplicamos nuevamente esa ley física que nos había convenido tanto en el problema anterior. Y es que, según el procedimiento, el tiempo de la velocidad 1 más el tiempo de la velocidad 2 es igual a 11.13 horas. Y nuevamente, distancia entre velocidad es igual a tiempo. Entonces, la distancia de la velocidad 1 entre las 50 millas recorridas más la distancia de la velocidad 2 entre las 35 millas recorridas es igual a 11.13 horas. Pero hay un dato adicional. 492 millas fue el total recorrido. Entonces volvemos a decir que a la distancia total le restamos una de las distancias y nos queda la distancia que no encontramos. Ahora que tenemos esta ecuación, volvemos y encontramos el mínimo común denominador. Esta vez el producto de 50 y 35 es de 1750. Al multiplicar esto a ambos lados de la ecuación, nos da que 1750 entre 50 es 35, bajamos el numerador, más 1750 entre 35 nos da 50 y lo volvemos a bajar en el numerador. Esto nos da al otro lado del igual que 11.13 por 1750 es de 19.477.5. Hay que volver a resolver lo de los paréntesis y tenemos una respuesta nuevamente. 35 por 492 es un producto que nos da como resultado 17.220 menos, que tenemos que seguir copiando el menos, 35 con la variable cambiante que volveremos a llamarla de esta forma. Otra vez tenemos el 50 y la variable y al otro lado del igual nos mantenemos de la misma manera. Es entonces que tenemos una ecuación mucho más compactada al resolver los números de la variable cambiante. Negativo 35 más 50 nos da un resultado de positivo 15 y entonces, al tener esta ecuación más compactada, podemos empezar con nuestro despeje. Ponemos la variable cambiante a un lado y al otro lado del igual tenemos que 19.477.5 menos 17.220, ya que el 17.220 estaba positivo a un lado, tiene que pasar a restar, nos da un igual de 2.257.5. Ahora tenemos que despejar para la variable por sí sola y eso nos da un simple resultado de 2.257.5 entre los 15 que acompañaban a la variable con anterioridad. Ahora pasamos a expresar que la distancia de la velocidad 2 es igual a 150.5 millas y nuevamente hacemos otro pequeño despeje.
Y es que entendemos que la distancia de la velocidad 1 más la distancia de la velocidad 2 es igual a 492 millas. Y volviendo a hacer el despeje, tenemos que la distancia de la velocidad 1 es igual a las 492 millas menos la distancia que acabamos de descubrir. Es entonces que la distancia de la velocidad 1, el otro lado de la interrogante, es 492 menos la 150.5. Tenemos entonces que la distancia de la velocidad 2 es 150.5 millas y la distancia de la velocidad 1 es 341.5 millas, resolviendo así todos los interrogantes que teníamos en el problema principal. Este sería todo y antes de terminar, le agradezco a todos por su atención y doy un pequeño momento para dar permiso especial al licenciado Gustavo Bustillo de hacer uso de este video como mejor le competa, ya sea publicándolo en su canal o distribuyéndolo de cualquier otra manera. Nuevamente, mi nombre es Justin Noé Padilla Martínez. Esta fue mi presentación para la prueba número 4 de la clase de Introducción al Álgebra. Muchas gracias por su atención y nos veremos en otra ocasión.